quiero divulgar la ciencia, pero de una manera fácil de integrar para la gente que está allá afuera, que pueda incorporarla en su día a día y pues poco a poco mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, pues bienvenido al podcast y hoy vamos a hablar de ejercicio, de entrenamiento, de alto rendimiento, de psicología, de tu experiencia en el área. Y me gustaría empezar me gustaría empezar este podcast con la pregunta, pues obviamente de ¿qué estudiaste tú? ¿A qué te dedicas actualmente? Que te presentes para la gente que pues, nos está viendo. Bueno, yo estudié Educación Física y Ciencias del Deporte en la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente soy preparador físico en el Club León en la categoría sub-21 de Fuerzas Básicas, que es la más grande, la que se encuentra justo por debajo de Primera División. Al final es la que se encarga de nutrir a aquellos jugadores que van a terminar accediendo como tal al fútbol profesional, ¿no? De Primera División. Eh, Básicamente es lo que estudié y a lo que me dedico. Muchas veces no tiene nada que ver lo que estudié con lo que me dedico, aunque pareciera que sí, pero la verdad es que ha sido una experiencia bastante placentera dentro de lo que cabe y también un poquito compleja. Ok, ¿y por qué decidiste dedicarte o guiarte hacia el área de, primero que nada, de alto rendimiento y segundo, pues de la preparación física, ¿no? Porque en alto rendimiento pues hay muchas áreas. Claro, desde que yo decidí estudiar educación física y ciencias del deporte, dentro del mismo nombre viene la división de educación física y ciencias del deporte, y yo supe desde el principio que educación física no era el camino que quería. No tanto por una cuestión de demeritar el área de la educación física, sino tal vez por una cuestión de vocación. Desde el principio no sentía yo esa vocación hacia servir al sector público de la población de esa manera, ¿no? Al final de cuentas yo me empecé a dar cuenta que la educación física en México termina siendo un poquito denigrada al punto que a veces no se le da la profesionalización que se requiere, tanto en la enseñanza de la educación física al profesional como en la enseñanza de uno profesional al estudiante, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que la ciencia del deporte tenía un espectro un poquito más amplio que me permitía abordar otros temas de manera más profunda y tal vez explotar un poquito más del potencial que yo siento que puedo tener, ¿no? O sentí en ese momento que podía llegar a tener. De esta manera, cuando me empiezo a involucrar, me doy cuenta que lo técnico, lo táctico, era algo que sí me gustaba en ciertos deportes, pero que jamás llegó a llenarme tanto como el poder ver que un ser humano llega contigo con una condición humana de una cierta manera y es capaz de irse después del programa contigo de otra manera. Entonces, yo lo veía en un sentido de transformar algo que es cuantitativo y que es totalmente fácil de observar y de controlar, por así decirlo, ¿no? Ujú, de medir, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a ti te fascinó el área del rendimiento humano. Sí, por la manera en la que soy, no me gustan tanto las cosas que son cualitativas o que son difíciles de medir o que no son tan exactas. Me hacen sentir como que pierdo un poquito el control y a mí me gusta tener esa falsa sensación de control, tal vez llamémosle, y siento que el área de la preparación física me permitía un poquito más buscar predecir ciertas cosas. Conforme vayamos platicando, te iré contando que no es así, pero eso fue lo que me introdujo un poquito más hacia allá. Claro, y sobre todo que todavía nos falta mucha investigación en el tema, Sí, ¿no? sí, sí, Y año con año siguen saliendo nuevas cosas. A mí me parece sorprendente cómo las ciencias del ejercicio es un área súper nueva, claro. tiene menos de 50 años de existir Sí, sí, oficialmente sí, como ciencia o que los gobiernos la hayan claro. impulsado, ¿no? Por el potencial social que tiene. Y bueno, quiero hacerte una pregunta de cómo ves tú la licenciatura de Ciencias del Ujú. Ejercicio Físico, Cultura Física o Ciencias del Ejercicio y Deporte, o sea, todo lo relacionado, ponle el nombre que quieras porque tiene diferentes nombres Claro. en diferentes estados, al menos aquí en México. ¿Cómo la ves tú hoy en día y crees que ha cambiado la percepción sobre esta carrera en los últimos años? O sea, desde que tú te titulaste para acá, ¿crees que ha cambiado la percepción de la carrera de la licenciatura? ¿Y cuál es tu opinión de esta licenciatura aquí en México y pues desde tu Sí, sí. perspectiva y con los colegas que convives? Siento que, primero que nada, ha cambiado un montón.
desde la cultura sexista ha cambiado muchísimo. Siento que en los últimos 10 años ha habido un ingreso muchísimo más prolífico de personas del sexo femenino hacia la licenciatura, lo cual se me hace bastante bien. Creo que podría tomarse como una señal de que el clima social está cambiando en torno a la visión del deporte, al menos en las generaciones nuevas que se están educando. Yo creo que a ti en el tema laboral te ha tocado enfrentarte que como mujer es muchísimo más complicado a veces destacar a lo que realmente es para un hombre, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el mayor cambio en mi opinión. Sí creo que en la gran mayoría de licenciaturas, al menos en la educación pública, hay un déficit muy fuerte porque la barrera de entrada es muy baja, entonces eso, esa baja, ese baja nivel de selección hace que a lo mejor ciertas personas que no poseen el perfil más idóneo para ingresar hacia la licenciatura terminan yéndose por toda la carrera y llegando a ejercer con muchísimas fallas, con muchísimas huecos en la teoría de la cultura física y el deporte. Además, siento que la gran mayoría de planes y programas no están preparados para ofrecerle a los estudiantes lo que realmente van a encontrarse en el mundo laboral. Llámese si te quieres dedicar al entrenamiento, si te quieres dedicar a la preparación física, a la educación física, a la gestión deportiva, muchas veces no están preparadas para ofrecer realmente lo que el mundo laboral demanda. E incluso la gran mayoría de licenciaturas, al ser muy jóvenes, se apoyan de los recién egresados para dar clases en la misma licenciatura, lo cual a veces causa que personas que no han vivido el contexto laboral y no tienen todavía una experiencia tan fuerte, estén educando a las nuevas generaciones desde la teoría y no desde una conjunción entre la praxis y la teoría y ver qué es lo que realmente es aplicable en el día a día y qué es lo que podemos conjuntar de la teoría para llegar a un punto en común, ¿no? Creo que ese es el mayor problema, como esa falta de realidad en lo que se enseña, porque después cuando llegas y te insertas en el mundo laboral te das cuenta que tienes muchísimos huecos de conocimiento que nunca, ni siquiera te digo que no te los enseñaron bien, ni siquiera fueron tocados durante el transcurso de la licenciatura. Entonces, eso te deja terminando tus 4 años de licenciatura, en mi caso que fueron 4, insertándote en el mundo laboral y todavía tener que prepararte por tu cuenta para incluso poder llegar a solo laborar, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que yo también considero que podríamos llamar que es deficiente los planes de estudio, al menos en México, pero también por otro lado, considero que es difícil mm, ir a la par o ir planeando nuevos planes de estudio con tanta información que está saliendo, ¿no? O Claro. sea, como que sí, yo sí considero que vamos unos 10 años retrasados en lo que se está enseñando ahorita y en lo que el mundo laboral está Sí, demandando. sí, Pero al mismo tiempo digo, bueno, es que la teoría está creciendo demasiado rápido. El claro. interés en las ciencias del ejercicio aplicado a la vida real, no solo en el alto rendimiento, sino a la mejor en lo clínico Sí, también, sí. está creciendo de manera exorbitante. Considero que es difícil seguir el ritmo, ¿no? De las investigaciones. Y, por ejemplo, mi facultad tiene entre 25 y 30 años de existir. Ujú, Creo que es una de las facultades más nuevas en toda ciudad universitaria de la UAP. Yo estudié en Puebla. Y al ser una licenciatura tan reciente, pues claro que obviamente hay cosas que tal vez los directivos pues no planean claro. bien o no tienen contemplado o sobre la marcha van Sí, accionando, sí. ¿no? O sea, yo sí quiero primero que nada pues dejar claro que mi postura no es como que de ataque, al Ujú, contrario, es una invitación, este canal es una claro. invitación a que nosotros como licenciados en ciencias del deporte que ya salimos, que ya vimos el mundo laboral, que ya vimos lo que se está demandando, que ya vimos hacia dónde se está dirigiendo, ya vimos el alcance que tiene no solo en el alto Sí, sí. rendimiento, sino también en lo clínico, poder exigir, ¿no? De Claro. buena manera el que se empleen nuevas materias o el que en las materias que ya se están dando, pues que se actualicen los temas, ¿no? Que podamos verdaderamente ofrecer una calidad, una calidad de estudio en cuanto a las Sí, sí. materias de cultura física, ¿no? Pero bueno, pasando a otra pregunta, me gustaría, justamente incorporando Ujú. que estamos hablando, pues tú de tu facultad en donde estudiaste en Querétaro, yo en donde estudié en Puebla, ¿cómo sientes que es vista socialmente nuestra profesión? ¿Y crees que hay mitos, ideas erróneas sobre lo que hacemos?
¿Y cómo podríamos cambiar, pues, esta Sí, sí, percepción, no? O sea, son 3 preguntas, ¿cómo estamos vistos socialmente? Mitos, y qué claro. podemos hacer nosotros para cambiar esa percepción? Primero que nada, creo que estamos vistos como nos merecemos ser vistos. Fíjate que yo pensaba mucho que se nos demeritaba de manera injusta y luego me empecé a dar cuenta que a veces no nos sometemos a los estándares más altos de calidad y por lo tanto se nos tiende a percibir como flojos o mediocres, ¿no? Incluso se tiende a pensar que las personas que estudiamos esta profesión es más porque somos incapaces de estudiar otra cosa que porque realmente tenemos la vocación de estudiar eh, esta profesión. A mí me pasó y me pasó con mi papá, me pasó con mi mamá, me pasó con mi familia, en el cual se tiene esta sensación de que estás estudiando eso como una salida porque no puedes alcanzar un estándar en las demás carreras, ¿no? Eh, Creo que es una percepción de que tendemos a ser profesionales poco profundos a nivel intelectual, que tendemos a ser un poquito flojos, y que a final de cuentas, si tú estudias una carrera de este estilo, es porque quieres ser maestro de educación física. O sea, básicamente es, la visión a veces es tan reduccionista que piensan que el ejercicio físico en este caso es solo la educación física y lo demás como que no alcanza a veces el ojo social a observar cuáles son realmente los alcances tan vastos que pudiera tener el estudiar la carrera que elegimos, ¿no? No me acuerdo cuáles eran las otras, ¿me recuerdas? Sí, ¿qué podemos hacer Ajá, nosotros como profesionales de la sí, cultura sí. física? O sea, ya me quedó claro tu punto de vista que tú dices, así socialmente como estamos vistos como, el maestro de educación Sí, sí, física, sí. em, tú dices: "Okey, nos lo merecemos". Pero, ¿qué podemos hacer para cambiar ese chip tanto a las personas que se meten a la licenciatura, justamente por lo que tú dices de que: "Oye, no me alcanzó el IQ para dar el rendimiento de otra licenciatura, a lo Sí, sí. mejor más demandante", que yo ahí la verdad no creo que sea ese el ¿El tema, caso? porque las ciencias del ejercicio físico es algo Sí, sí, muy sí. demandante, es el área de la salud. De hecho, hay muchas carreras que la tienen en el área de las ciencias sociales, en lo cual yo discrepo. Sí, sí, yo también. Eh, pero, ¿qué podemos hacer nosotros, no? O sea, ¿cómo podemos impulsar el que ante la sociedad empecemos a ganar un poco de respeto? Claro, E incluso, deja tú la sociedad, en primer plano, ¿cómo podemos a las personas que decidan estudiar esta licenciatura decirles: "Oye, a ver, si te vas a meter esto, métete, pues, con seriedad, porque vas a claro. aprender temas importantes", ¿no? O sea, vas Sí, a sí. ver la salud, no vas a ver la enfermedad, tú vas a ver cómo mantener una homeostasis, cómo llevar a la persona, si te interesa el alto rendimiento, a su máximo capacidad fisiológica o Sí, sí. neurológica, o sea, como que, ¿de qué manera podemos cambiar la percepción e invitar a la gente a, pues, un estudio más profundo? Yo creo que primero que nada tenemos que someternos a estándares más altos, o sea, estándares propios, ¿eh? No me refiero estándares que te imponga la universidad o que te imponga como tal la academia, sino nosotros como personas exponernos a estándares más altos en los cuales tengamos ese sentido de autocrítica para saber cuándo no estamos haciendo las cosas de la mejor manera y a través de eso mejorar y mejorar de manera constante. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Mladen Jovanovic, que en mi opinión es el mejor autor de los últimos 20 años en las ciencias del ejercicio, y él habla mucho de un concepto que se conoce como iteraciones. Una iteración es, por ejemplo, lo que hace el sonar de un submarino. El sonar va girando y cada vez que pasa por un punto, marca cómo se mueve un objeto alrededor del submarino, ¿no? Entonces, si bien no te lo está mostrando siempre, da una vuelta y te permite ver cómo cambió la trayectoria del objeto, ¿no? Entonces, cada vez se va actualizando y te va dando información más precisa. Si nosotros cada vez que actuamos de manera profesional encontramos el error en lo que hacemos, la próxima vez que volvamos a planear, que volvamos a intervenir, deberíamos intervenir un poquito mejor y un poquito mejor y un poquito mejor. Y esa sumativa de mejora constante nos va a llevar a un perfeccionamiento de nuestra profesión y de nuestra intervención con los jugadores, con la población en general. Creo que esa es una cosa muy importante, o sea, el sentido de autocrítica y de mejora constante. Creo que también entra esta cuestión de someternos a ser un poquito más autodidactas. Muchas veces siento que en México se espera mucho que la información te llegue a ti por medio de canales más formales, como puede ser
la formación universitaria y a veces se desecha un poquito el valor que tiene el ser autodidacta. Y creo que justo como tú lo mencionas, como todo esto va evolucionando muy pronto, ser autodidacta te permite mantenerte y montar esa ola sin caerte nunca, porque lo que sí me he dado cuenta es que muchas veces cuando te caes de esa ola de proceso, volverte a subir está muy complicado. Está pesado. Sí, porque cuando te das cuenta ya te quedaste atrás un año, 2 años y lo que ha ido saliendo sí cambia un poquito el paradigma de lo que tú tenías ya un poquito más en mente. Entonces, yo creo que ser autodidactas, tener un sentido de autocrítica serían las dos fundamentales y luego tener un sentido de compromiso ético. Yo me acuerdo, esta es una frase que vi una vez en Facebook, pero decía, sé el maestro de educación física que tus alumnos creen que eres, ¿no? O sea, a final de cuentas, las personas sobre las cuales impactamos la vida sí nos ven de manera superlativa. Si bien tal vez la sociedad, los demás adultos trabajadores no tienden a ver al profesor de educación física, al entrenador, al preparador físico para arriba, las personas sobre las cuales nosotros trabajamos sí tienden a vernos de manera superlativa, a vernos con cariño, a vernos con respeto, con admiración. Y eso me hace preguntarme si a veces somos merecedores realmente del respeto, la admiración, de el que nos vean como superhéroes. Entonces, siento que tener la ética suficiente como para tratar de ser lo que nuestros alumnos creen que somos, ser autodidactas y mantenerse con un sentido de autocrítica constante. Creo que si somos capaces de tener esas tres e hilarlas de la mejor manera, a final de cuentas vamos a ser todos los días un poquito mejores y un poquito mejores. ¿Tú dirías que eres merecedor de ese respeto? Sí, yo creo que sí, pero creo que me lo he ganado. Creo que ha sido algo que yo pensé que tenía ganado y pensé que merecía, y me di cuenta que ese respeto se tiene que ganar también con lo que uno ofrece. Para hacer un paréntesis chiquito, a mí me molestaba mucho el intrusismo en la profesión, por ejemplo, me molestaba mucho Bárbara de Regil, me molestaban mucho este tipo de personajes, ¿no? Y de repente me di cuenta que si estas personas son capaces de llegar a las masas, es tal vez porque nosotros no ofrecemos un valor añadido extra que nos permita diferenciarnos de ellos, ¿no? Entonces me di cuenta que en lugar de quejarme por el intrusismo, lo mejor era que yo fuera capaz de añadir un valor a mi profesión que no pudiera ser encontrado en otra persona que no tuviera el estudio adecuado, ¿no? Ahora soy mucho más de la idea que me importa menos lo que estudiaste y más lo que sabes. He compartido con mucha gente que probablemente no tiene los estudios de ciencias del deporte, son médicos, son fisioterapeutas, son nutriólogos y realmente tienen un conocimiento de las ciencias del ejercicio bastante profundo y puedo tener pláticas con ellos bastante amenas y prefiero eso. Siento que también abrir la profesión hacia otras ramas que demuestren el conocimiento pertinente nos va a permitir crecer también. A final de cuentas, mientras más competencia tengamos, pues más tenemos que sobresalir. Y creo que a veces es lo que no queremos, o sea, tener más competencia o ese intrusismo. Y que, claro, hay personas que se meten y se entrometen en la profesión que no tienen tal vez el conocimiento necesario, es parte de, creo que es una distribución normal de la campana de Gauss. Va a haber personas que se salgan de la norma, personas que entren dentro del cuartil uno y el 3 y personas que se queden por detrás, ¿no? Entonces, es parte de, creo que es una apuesta. Yo prefiero apostarle a eso, a abrir un poquito más las ciencias del ejercicio hacia personas con otro título. Pero sí, no sé por qué me acordé de esto, pero es algo que he pensado últimamente. No, y aparte, pues, yo creo que hoy en día nos estamos dando cuenta que, es multidisciplinario Claro, e interdisciplinario, ¿no? Muchas áreas o especialidades, por ejemplo, médicas, pues, no nada más es el doctor o el médico sí, sí, general, sino que ya tienes que agregar a la mejor al nutriólogo, a la psicóloga, al licenciado, en ciencias del ejercicio. Entonces, creo que, pues, yo coincido contigo en el sentido de que el conocimiento es para el que lo quiera encontrar, sí, ¿no? sí, Y sí. el que lo quiera perseguir. Bueno, y ahora es una pregunta un poco más de experiencia personal. Me gustaría que me platicaras cuál fue tu experiencia en la universidad donde tú estudiaste, que es en Querétaro, y si hay algo que destacarías que realmente te marcó o te formó en esa etapa. Mira, primero que nada, quiero aclarar diciendo que no fui el estudiante modelo. Entonces, tal vez muchas de las cosas que yo pueda decir
vengan derivadas de que el trato que los profesores tuvieron conmigo también va mucho hacia el trato que yo tuve con ellos, ¿no? Entonces, no necesariamente significa que ellos actuaron mal. Yo también admito mi carencia para permitirme ser educado, porque constantemente en mi vida para mí ha sido muy complejo que me eduquen o me prefiero educarme yo solo. Porque eres muy autodidacta. Sí, Sí, entonces claro. me cuesta, ¿no? Pero la verdad fue una experiencia a nivel académico muy rara, porque los primeros 2 años de la carrera, tú ya lo sabes, pero bueno, para que lo sepan los demás, yo como que estaba dudando y no quería, no sabía si quería realmente estudiar eso. Tenía y tengo hasta la fecha una pasión por las letras y quería tal vez explorar un poquito más mi lado artístico y ver qué podía hacer con una pluma y un papel, o en este caso, pues sentado enfrente de la computadora. Y como que me costó mucho hacerme a la idea de que ya estaba ahí y que era lo que había, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que un día llegaron unas estudiantes de enfermería a darnos una plática y en esa plática nos ponen una diapositiva y decía, ¿cuál es la diferencia entre ejercicio, actividad física y deporte? Y yo me acuerdo que yo y mis 20 compañeros que teníamos nos quedamos así. De no sé. No supimos y llevábamos 4 semestres de la licenciatura y no sabíamos eso. Ese día yo salí, pero de verdad sentía que me iban a salir humo por las orejas. Recuerdo que junté a mis compañeros y les dije, no puede ser posible esto, acabamos de quedar muy mal, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo, lo único que hacemos es salirnos en cada oportunidad que tenemos a jugar fútbol, a jugar voleibol, creo que no va por ahí. Algunos de mis compañeros lo tomaron muy mal y pensaron que yo estaba siendo una persona ridícula y presuntuosa, otros lo tomaron a bien y creo que a partir de ahí fue un parteaguas para mí porque en ese momento yo no era considerado un prospecto como para salir al mundo laboral y hacer algo importante, ¿sabes? Porque de hecho yo no tenía muchos conocimientos básicos. Si bien el tema de bioquímica, fisiología del ejercicio, bases anatómicas, las sacaba más por capacidad bruta, pero no por esfuerzo mío, o sea, realmente no tenía esas ganas, ¿no? A partir de ahí fui a la biblioteca, que ahí va la segunda parte. Ahí entonces yo le quería deber a mi universidad. Yo desperdicié esos 2 años y los desperdicié mal, porque hubo profesores que trataron de ayudarme y yo no me dejé. A partir de ahí, yo fui a la biblioteca y me di cuenta, por entrar a la biblioteca, de lo relegada que estaba mi licenciatura en esa facultad. Había 10 pasillos de libros, de los cuales 9 eran de fisioterapia y uno era de educación física y ciencias del deporte. De esos 10 pasillos, uno era educación física y de esos era 3 cuartos del pasillo, eran ejercicios de esos libritos de editorial Paido Tribo que formas jugadas y entonces eran jueguitos con la mano y de que saltar la cuerda, esto y lo otro. Luego, un ejercicio de la técnica del baloncesto de 1962, ¿no? Y luego uno de la técnica del voleibol, así. Y había en un espacio así chiquitito hasta abajo los que eran de entrenamiento deportivo, que eran teoría, era periodización del entrenamiento deportivo de Tudor Bompa y Busicelli. Estaba todo sobre el entrenamiento pliométrico de Yuri Verkhoshansky, que ahorita hablamos de Verkhoshansky, cómo me marcó. Estaban esos dos. Estaba algunos de fisiología y de anatomía, que realmente eran muy generales. Y por ahí había teoría del entrenamiento de Leo Pavlovich Matveev, que era muy famoso también ahí en mi licenciatura, y había algunos engargolados cubanos, o sea, fotocopias de cubanos, ¿no? Era lo que había y ahí me di cuenta que realmente no había ese ímpetu por enseñar lo que yo quería aprender. Mm, Entonces, a partir de ahí, cuando entro al quinto semestre, yo dediqué todas mis vacaciones a leer, a leer, a leer, a leer, y básicamente era como entrar en el hoyo este de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, leía un libro y ese libro tenía una referencia, entonces me iba al artículo y leía el artículo y de ese artículo salían varias referencias y me iba, y así. Cuando llegué al quinto semestre después de las vacaciones, pues yo llegué transformado, ya tenía otro conocimiento más decente. Y entonces ahí empecé a tener ciertas clases y me di cuenta que realmente ellos no querían formarme para ser un preparador físico o un entrenador que se insertara en el alto rendimiento. No sé si no es que no quisieran, pero el programa no estaba formado para eso y constantemente se me trató de desanimar hacia perseguir esa aventura.
sea, constantemente varios profesores me hacían el comentario de, es muy difícil entrar ahí, es muy difícil, requieres mucha suerte, muchos contactos. Lo de ahorita es, me acuerdo muy bien que me dijo una maestra de fisiología del ejercicio, lo de ahorita es entrenar viejitos, me dijo, ahorita tienes que entrenar gente de la edad mayor, de adultos mayores, y tú ponte a leer y eso. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, no quiero entrenar Gente de personas. la tercera Sí, edad, no, sí. no, no quiero, y no porque esté mal, o sea, aclaro, porque también yo desde el principio dije, no quiero ser maestro de educación física, y no es porque esté mal, es porque yo no quiero. Yo tenía un sueño y una vocación y lo sigo teniendo. A partir de ahí me di cuenta que si yo quería progresar, yo tenía que cumplir con todas las cosas de las materias, pero yo tenía que aprender por mi parte, porque si no iba a salir de la universidad sin saber nada. Nada de lo que yo Nada de quería. lo que te Claro, interesaba a sí, ti. sí, sí. Iba a terminar sabiendo muchas otras cosas que a final de cuentas me iban a hacer un profesional más robusto, pero no tan específico a lo que yo estaba buscando. ¿Qué fue lo que entonces empecé a hacer? Que en todas las clases, mi amigo Santiago, que hasta la fecha es de mis mejores amigos, se sentaba delante de mí y es una persona muy alta. Entonces yo ponía mi celular recargado así en su espalda y mientras la clase estaba sucediendo yo estaba leyendo, todo así, me aventaba todo el día leyendo Leyendo de de cosas entrenamiento. que a mí me gustaban, sí, claro. Y fue ahí como empecé a aprovechar un poquito más el tiempo. Sí creo que a mí se me vendió la idea de que la licenciatura era diferente. Cuando entré me di cuenta que no, pero también creo que no fui el más sencillo de formar porque sí, no me dejé ayudar tampoco, la verdad, si te soy muy honesto. Entonces, Bueno, no te dejaste ayudar los primeros 4 semestres. sí, después de ahí tampoco, Des porque después de ahí surgió otra cosa. Antes de eso yo no quería saber nada y después sentía que lo sabía todo. Ujú, Ubicas, no sé si ubiques la curva del efecto Dunning-Kruger. El efecto no. Dunning-Kruger dice que conforme tú vas aprendiendo de un tema, tu percepción del conocimiento va aumentando. Entonces, si tú sabes un poquito del tema, sientes que sabes esto. Conforme te vas metiendo más, te das cuenta que sabes menos y menos y menos y menos hasta que llegas a un punto en el que dices no sé nada Me está pasando y ahorita vuelves justamente. a seguir aprendiendo porque pasas ese bache que está horrible porque te sientes que no sabes nada hasta que llegas a la erudición, ¿no? Que sería el objetivo al que quisiéramos llegar todos, que es complejo. Me pasó eso. Yo empecé a aprender por la orillita ciertos temas y entonces me sentía que lo sabía todo. O sea, yo recuerdo discusiones, por ejemplo, con mi maestro que me daba capacidades condicionales y yo le decía que prescribir entrenamiento de la fuerza a través de porcentajes del 1RM era anticuado y era algo que ya no debíamos hacer. Y ahora, por ejemplo, no lo pienso. Ahora me doy cuenta de que existe un aparato complejo en donde puedes utilizar distintas herramientas, como puede ser el porcentaje del RM, como puede ser el RIR, como puede ser el RPE, la velocidad de ejecución, pero en su momento empecé a aprender un poquito y pensé que sabía todo. Entonces, primero no me dejé ayudar porque no quería, porque no me interesaba. Luego me interesó muchísimo, pero pensé que ya sabía todo. Entonces, tampoco pude absorber lo que a lo mejor algunas personas sí me podían haber transmitido porque me cerré. Hasta ahora, como profesional, es que me di cuenta de esa cuestión, porque empecé a ver que tenía bastantes hoyitos que todavía necesitaba rellenar, Ujú. pero básicamente esa es mi experiencia. Mm, dentro de lo que cabe, yo no fui el mejor alumno y también siento que mi facultad en particular tiene a la licenciatura muy olvidada. A la licenciatura en Ciencias del Sí, Ejercicio. mi facultad es la facultad de enfermería, bueno, de la que yo egresé. Existe enfermería, existe fisioterapia y existe educación física y ciencias del deporte. Enfermería, podríamos decir que es como la capital del estado, ¿no? Es como si tuvieras a Querétaro, es Querétaro, es Santiago de Querétaro. Fisioterapia vendría siendo como la segunda ciudad más grande, San Juan del Río, ¿no? Entonces ahí se le otorgan buenos recursos porque aparte está sacando muchas cosas, ¿no? Mm, Y educación física y ciencias del deporte sería así como si te fueras a Ezequiel Montes o una comunidad un poquito más chiquita. El ajá. apoyo económico es muchísimo menor. La calidad de a veces de docentes que se encuentran es muchísimo menor en el sentido de que en las otras licenciaturas hay gente que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, que publica de manera constante, que se encuentra metidos en el ámbito de la academia, que están un poquito más preparados en tema de maestrías y doctorados de alta calidad, que ya pertenecen, por ejemplo, al Programa Nacional de Posgrados y Calidad. O sea, se les brinda una oportunidad un poquito mejor, ¿no? Ujú. Y sin embargo, la licenciatura acá siempre se trató un poquito muy por aparte. O sea, era enfermería y fisioterapia y educación física comían en una mesa
totalmente aparte, ¿Y ¿no? por qué crees que se hacía esa distinción tan marcada? Pues, primero que nada, también es algo, una vez más, que creo que nos buscamos nosotros, o sea, de las 3 era la que tenía el menor índice de ni siquiera de titulación, o sea, de finalización de estudios. Mm, O sea, yo entramos 24 en mi primer semestre y terminamos en la graduación, éramos 9. Y de esos 9 nos titulamos 6, creo. Ahorita se han ido titulando otros, de hecho, yo creo que de los 24 terminamos 9, pero otros se quedaron. Yo creo que otros ya se titularon. La verdad, perdí mucho la pista, pero el índice es muy bajo. Y por ejemplo, en fisioterapia, el índice era muy, muy alto. O sea, es muy raro que alguna persona se quedara sin ese. que abandonara los estudios y que no se Claramente, titulara. sí, sí, sí. Más aparte, cuando se hace la encuesta de egresados, se empezaron a dar cuenta que muchos de los egresados de mi licenciatura tampoco estaban ejerciendo. Mm. Entonces, como que tampoco se ve ese riesgo-beneficio de decir, le invierto esta licenciatura, pero me está dando un buen índice de egreso, un buen índice de titulados, un buen índice de personas que están ejerciendo. Entonces, también como universidad, yo creo que te das cuenta que no está teniendo el éxito que tú quisieras, pues mejor le apuestas a los programas que te dan un poquito más ese renombre que buscas como máxima casa de estudios, ¿no? Claro, y sobre todo ayudar a los que les interesa ser ayudados, Por ¿no? O sea, supuesto. al que entra con motivación, por ejemplo, de Sí, sí, estudiar sí. fisioterapia, que trae todas las ganas, que verdaderamente es su vocación, y no alguien que entró a estudiar porque, ay, bueno, no sabía qué estudiar y pues Sí, sí, sí. educación física se ve fácil, ¿no? Claro. Yo siento que como universidad yo pensaría lo mismo, pero al mismo tiempo, justamente por eso es este canal, o sea, porque digo, ok, los que ya salimos, los que ya vimos el mundo laboral, vamos a poner los temas que se necesita poner sobre la mesa y de alguna manera empezar a exigir que, que haya más recursos Sí, hacia sí, la sí. investigación y hacia la ciencia del ejercicio físico, ¿no? Pero bueno, ahorita cambiando un poco de tema, me gustaría platicar de la conexión de nuestras especialidades. Ok. Em, no sé tú qué tan letrado estés en el área de la neurociencia, de la neurología del ejercicio físico, pero me gustaría saber qué opinas de la relación entre el entrenamiento deportivo y la neurociencia del ejercicio. No, quiero empezar aclarando que no soy el más letrado. eh, Conozco por encimita algunas cosas. Lo que sí creo es que la relación que se percibe en el ojo común no es la que realmente debería ser, ¿no? ¿A qué te Por ejemplo, refieres? cuando se habla de neurociencias del ejercicio, siempre tendemos a pensar, por ejemplo, en reacción a estímulos, por ejemplo, en cuestiones de ciertas lucecitas o reacción a ciertos test que se hacen en la computadora. Por ejemplo, yo he visto mucho, la corriente argentina tiende mucho hacia cuando habla de neurociencias del ejercicio, hablar del entrenamiento que ellos refieren cognitivo, que es, por ejemplo, mientras estás haciendo alguna actividad físico-deportiva, tienes que hacer una suma, hacer una resta, hacer este tipo de cosas, o tocar luces, o seleccionar ciertos colores, o te lanzan un palito famoso que tiene 3 colores, te dicen el color y tú tienes que agarrar solo el palito de ese color. Eh, Cuando creo que realmente no va tanto por ahí, porque a final de cuentas, todas las reacciones que pueda tener el organismo son perfectamente específicas a la tarea y al estímulo. No porque tú estimules algo de una cierta manera significa que transfiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que un futbolista tú lo estés haciendo que constantemente gire la cabeza, ve una pantalla y te diga el número y el color que está ahí y después entregue un balón, significa que va a ser capaz de lo que realmente podría ser un proceso neurológico, como el reconocimiento de patrones, por ejemplo, patrones tácticos que suceden, cuestiones de toma de decisiones en tiempo real con el implemento y en relación al espacio y tiempo que se encuentra por alrededor de él. Entonces siento que a veces hay ahí una falacia de falsa equivalencia en la cual creemos que si nosotros mejoramos en ciertos procesos aislados, vamos a mejorar en el deporte como tal, ¿no? Yo a lo que voy es que muchas de las personas que yo conozco ven la neurociencia como eso, ¿no? Yo ahora lo pienso, soy muy fan de una persona que se llama Rob Gray, que es especialista en aprendizaje motor, que tiene un libro que se llama How We Learn to Move o Cómo aprendemos a movernos, y él habla de algo que se conoce como constraint-led approach o enfoque basado en las restricciones. Y él empieza a hablar de cómo el ser humano tiene restricciones que son organísmicas, que dependen del organismo, dependientes de la tarea, es decir, de lo que vamos a realizar,
y dependientes del ambiente. Y a partir de esas tres restricciones, el ser humano aprende a moverse. Eh, Eso me ha gustado mucho más porque habla un poquito más de cómo funciona el ciclo percepción-acción, es decir, nosotros cómo percibimos el mundo y cómo a través de eso actuamos. Tiene un poquito ya más de profundidad teórica y que permite un poquito una exploración más decente de lo que es el aprendizaje motor, ¿no? Por ejemplo, que es a lo que me he metido más, que podría caer dentro del ámbito de algo más neurocientífico, ¿no? O sea, porque si nos vamos al lado endocrino o fisiológico, estoy en pañales, o sea, la verdad no sé mucho sobre eso. Esto es más un tema ya de como tal de aprendizaje motor, ¿no? Pero bueno, es lo poquito que sé. No, y es interesante que lo platiques desde tu perspectiva del entrenamiento deportivo, porque a lo mejor yo lo estoy viendo mucho desde el área clínica, Ajá, y en el área clínica, específicamente en la clínica psicológica, el double task o el estar haciendo un ejercicio, por ejemplo, físico coordinativo, más preguntarle algo cognitivo como sí, sí, una sí, suma, acá sí, yo sí le encuentro muchísimo potencial, especialmente ajá, sináptico. claro, Y justamente para pacientes clínicos que pudiéramos llamar que son pacientes de alguna manera con neurodegeneración, ujú, bueno, trastornos neurodegenerativos, pues lo que tú quieres es fomentar la sinapsis, claro, ¿no? La conexión interneuronal, que sí, el sí, sí, cerebro se active. Y justamente estoy yo investigando en esa área porque me ujú, parece impresionante que a través del ejercicio físico tú puedas llevar al cerebro a su máximo potencial, ¿no? Entonces, es relevante también saber que a lo mejor en el entrenamiento deportivo la double task o la doble tarea o el estar queriendo meter al deportista a tantos estímulos claro, sin perfeccionar el que verdaderamente me interesa, que es ponerle el balón enfrente en el caso del fútbol y que lo sepa, primero que nada, observar, recibir y saber cómo lo va a dirigir hacia sí, la... sí, sí, Ajá, porque aparte, pues no nada más el balón, es, ajá, ya lo recibí, pero ¿quién está abierto, no? Por sí, 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 ejemplo, y tomar decisiones en un claro. corto tiempo o en un, Lapso de tiempo muy pequeño. sí, 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 de sí, segundos. Entonces, sí hay demasiada, tal vez, diferencia, ¿no? En de la neurociencia, el ejercicio físico aplicada en el entrenamiento deportivo y tal vez a la que se puede aplicar en el área, pues, clínica. claro. Pero, pues, una pregunta que va relacionada a esto es, ¿cómo crees que se complementan nuestras 2 áreas ahora que estamos viendo que el ejercicio, pues, tiene una perspectiva más, pues, cerebral? Siento que ahora que más me he metido al ámbito de la preparación física, muchas veces te das cuenta que en ciertos deportes, yo voy a hablar del mío, al que me dedico, que es el fútbol, el factor limitante para llegar al alto rendimiento verdadero no es tanto el cuerpo, sino más bien la capacidad cognitiva y la toma de decisiones. Capacidad cognitiva, ¿a qué te refieres? En toma de decisiones bajo presión, por ejemplo, en ser capaz de, como te decía, de reconocer patrones tácticos, qué es lo que está sucediendo, qué está haciendo el otro equipo, cómo puedo explotar esas debilidades, Ujú. cuándo tengo que usar una conducción, cuándo tengo que usar un pase, cuándo tengo que hacer un cierto movimiento para causar un efecto en el rival o en mis propios compañeros. Este tipo de cuestiones y de tomas de decisiones es lo que diferencia a un jugador de élite de un jugador común y corriente. Yo tengo un jugador, por ejemplo, que carga 200 kilos en peso muerto hexagonal, que tiene un press de banca de 150, que mide 1,95, pesa 100 kilos y es enorme. Y sin embargo, si él no fuera capaz de jugar al fútbol, o sea, si no fuera capaz de tomar ciertas decisiones bajo presión, no serviría de nada todo lo físico que él tiene, ¿sabes? Entonces me he dado cuenta que el factor limitante no tiende a ser lo condicional, sino más bien lo cognitivo en este sentido, ¿no? Que es la toma de decisiones, que es el saber cuándo utilizar las herramientas que tengo para hacer daño al rival o para ayudar a mis compañeros. Entonces me he dado cuenta que a veces el poner a un jugador a punto para jugar físicamente no significa que esté a punto para jugar a nivel psicológico, a nivel cognitivo, ¿no? Que ahora entramos, cuando digo cognitivo es simplemente en cuestiones técnico-tácticas aplicadas de percepción y acción en la cancha, pero ahí nos podemos meter todavía en cuestiones ya de estrategias emocionales para lidiar con el estrés, con el fracaso, con el triunfo, que eso también termina siendo un limitante bastante fuerte, sobre todo en deportes en los cuales estás compitiendo constantemente cada semana, entonces el estado de activación nunca cae, o sea, siempre estás con un arousal alto
porque no hay tiempo para descansar, porque tienes 17 jornadas seguidas y si pierdes hoy, mañana ya tienes que estar empezando a pensar en el partido que sigue y olvidar el que viene. Entonces siento que es una cuestión de lo físico, en este caso lo que yo llamo cognitivo, y lo psicológico, que es saber manejar tus emociones para competir en el más alto nivel, ¿no? Entonces siento que hay que encontrar un punto medio entre esas tres, entre que el futbolista, su cuerpo sea capaz de actuar al más alto nivel, su mente sea capaz de actuar al más alto nivel y sea capaz de regular sus emociones para mantenerse en ese nivel de manera constante, ¿no? Y en tu caso, en el alto rendimiento, ¿cómo entrenan la parte? Me queda claro que tienen psicólogos deportivos, pero no sé si el psicólogo deportivo se dedica y entra al campo a entrenar esta toma de decisiones o esta área Sí, cognitiva, o eso se lo dejan al entrenador, al director sí. técnico, te lo dejan a ti como preparador físico. ¿Quién se encarga de entrenar a alguien en la toma de decisiones? Es parte del equipo multidisciplinario. Al final, nosotros cuando planificamos nuestra semana hacemos algo que se conoce como diseño de tareas. A través de lo que es el enfoque basado en restricciones, nosotros tratamos de diseñar escenarios específicos en los cuales metemos ciertas restricciones para que las conductas que no queremos que se susciten no se den y se den las que nosotros queremos. De esta manera, el futbolista está experimentando constantemente una toma de decisiones específica hacia lo que buscamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, para no irme a temas tan tácticos, ¿no? Si nosotros quisiéramos enfatizar en pase, ni siquiera en el alto rendimiento, en una categoría formativa, quisiéramos enfatizar el pase, a veces es tan sencillo como condicionar la tarea y ponerlos a jugar fútbol 7 contra 7, pero para poder anotar necesitas acumular un volumen de 10 pases, ¿no? Como metes una cierta restricción, la conducta que es el pase forzosamente se tiene que dar 10 veces antes de que lleguen a lo que ellos buscan, que es el gol. De manera que a través de la consecución del gol, ellos ya tuvieron que haber dado 10 pases, ¿no? Venimos a este tema en donde buscamos algo que se conoce como repetición sin repetición. Es un término acuñado por Nicola Bernstein, que es de los primeros científicos del aprendizaje motor, que él dice que la persona que quiere perfeccionar una tarea debería repetirla de manera que siempre tenga circunstancias cambiantes, es decir, que no siempre esté repitiendo la misma tarea de la misma manera con el mismo gesto específico, sino que sea capaz de adaptar su gesto técnico y su toma de decisiones a las demandas reales del momento, ¿no? Entonces, por medio del diseño de tareas, nosotros trabajamos con distintas cosas. Yo, por ejemplo, estructuro los espacios y el número de jugadores para que se den y se estimulen las capacidades condicionales que estoy buscando. El psicólogo, por ejemplo, nos ayuda mucho, que mi psicólogo primero que nada, es un amigazo y es un psicólogo espectacular. Es de los mejores que he conocido enfocados hacia el fútbol. Él nos ayuda mucho, por ejemplo, a saber cuándo vamos a premiar el, el, la consecución del objetivo o cuándo vamos a castigar el que no se logre el objetivo, dependiendo de lo que estamos buscando, hablando de un condicionamiento operante, Ujú. eh, buscando ese refuerzo, ya sea positivo o negativo, nos ayuda a decidir cuándo vamos a levantar el nivel de estrés en el entrenamiento y cuándo queremos bajarlo un poquito. Qué interesante. Sí, de esta manera nosotros tratamos de mantener una dinámica a través de la semana, sí en lo condicional, también en lo táctico y también en lo emocional diagonal cognitivo, ¿no? Él nos ayuda mucho a través de esto a saber cuándo hay que apretar, cuándo hay que quitar, cuándo hay que poner, cosas tan sencillas, bueno, que pudieran parecer ahora sencillas, ¿no? Como si tú estás trabajando la fase defensiva, ya sea en el básquetbol, en el fútbol o así, si tú fracasas en la tarea, en la fase defensiva, el juego, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Piénsalo. Si tú ¿Te castiga o te fracasas premia? Sí. Si tú como fracasas jugador, defendiendo, como equipo, como jugador, si okey. tú fracasas defendiendo, ¿el juego te castiga o te premia? No, Piénsalo. pues, Te castiga, te porque te castiga hacen porque canasta, porque te anotan. Entonces, cuando tú quieres trabajar la fase defensiva, psicológicamente, ¿qué sería lo ideal? Que si defiendes bien, te premien o que si defiendes mal, te castiguen. pues, que si defiendes bien, ¿Te premian? sí, o sea, Ajá, si yo no permití que me ajá, anotaran nada, sí. pues un premio. Me No, imaginaría que un premio. no, porque el juego te castiga. O sea, si defiendes mal, el juego te castiga. Pero si defiendes bien, no te premia. Al menos en el Okey, fútbol, entonces ¿no? el psicólogo sugiere que no debe haber premiación, No, ahí debe haber castigo si defiendes mal, porque el juego te va a castigar y te pero si tienes que defiendes acostumbrar. bien, no Nada, pasa porque es nada. tu deber. Ya En entendí. el caso de la fase ofensiva, si tú realizas bien tu fase ofensiva y eres exitoso, se te premia con un gol.
pero si fracasas, no se te castiga, porque realmente Ya, no pasa nada, ¿sabes? claro, sí. Entonces, a través de esto, buscamos esa especificidad tanto física como técnico-táctica como psicológica, por así decirlo, ¿no? Mm, Si te soy muy honesto, son aún experimentos, o sea, esto es algo que estamos haciendo nosotros a través de un proceso de prueba y error, pero bueno, son cosas que se nos han ido ocurriendo a través de la conversación, a través del trabajo multidisciplinario y que creo que han ido ayudando a forjar a los jugadores. Al final de cuentas, mi labor como tal, más que ganar, siempre es tenerlos preparados para que se inserten en un primer equipo y no pasen, no se note tanto que son unos chavitos que vienen subiendo, o sea, que logren camuflarse con jugadores de primera división, ¿no? okey, Pero sí. ya no estamos hablando de que se camuflen solo desde el punto que físicamente se vean, que tengan una hipertrofia notoria, que sean rápidos, que sean fuertes. No solo eso, sino que ya ellos sean capaces en una situación de alto estrés de rendir como rinden cuando están en su categoría. Es complicado, sí es muy complicado porque los demás ya tienen muchísima experiencia jugando en el alto nivel con muchísimo alto estrés. Cuando ya se juega por dinero, o sea, en la primera división donde ya se juega por dinero y realmente te estás jugando la vida porque es tu trabajo, ahí te enfrentas al verdadero alto estrés, ¿no? Fíjate que por dinero y por estatus Ah, social, claro, sí, por supuesto. porque me imagino que hay muchos jugadores que ya tienen N cantidad de dinero Claro. y que muchas veces es Sí, sí, como sí. que lo que tú me ofrezcas ya no representa una Sí, diferencia sí, sí. en mi motivación, pero el estatus social sí lo Sí, por representa, ¿no? supuesto. O el que en las noticias hablen de ti, de que no diste el rendimiento, de que lo hiciste Sí, sí, mal, sí. me imagino que todo eso afecta. Claro. Oye, y, de todos los jugadores que tú entrenas, Ajá. ¿cuántos dirías o qué porcentaje dirías que sueña con llegar a la primera división? Que sueña. O que quiere, o que es su deseo máximo. De los que tengo, yo creo que sin quedar mal, porque los quiero con todo mi corazón, yo creo que unos 10 yo les veo la convicción seria de querer estar en primera división. Los demás siento que el fútbol es parte de su proceso, es algo que les gusta, es algo que, como tú dices, les da estatus porque pertenecen a un club que tiene instalaciones muy bonitas, que a final de cuentas es el club querido por la ciudad, entonces te da un estatus, pero no veo a veces esa convicción, esas ganas de decir, yo voy a hacer todo por estar allá, ¿sabes? Yo creo que 10 tienen esa convicción. ¿10 de cuántos? Tenemos un plantel de 27 jugadores de campo y 3 porteros. Menos del 50%. Sí, menos del Aún así es 50%. un porcentaje alto, ¿no? Sí, a Y ver, entramos en la cosa que eso es lo que ellos quieren. Si de ahí me preguntas quiénes siento que ya están listos, el porcentaje puede bajar porque la competencia en primera división está muy fuerte. Yo creo mucho en el talento de mis jugadores, pero la competencia es dura. es que a veces o sea, el talento a veces no lo es todo, No, claro que no. y menos en un deporte, pues, como el fútbol, ¿no? Creo que, por ejemplo, digo, en este caso, hablando del fútbol y el básquetbol, en el básquetbol el talento te salva muchísimas más veces por el tema de que hay menos integrantes por equipo. Entonces, de 5 integrantes, si uno está muy bien, ya es el 20% de la contribución hacia el equipo, ¿no? Y acá si uno está muy bien, el porcentaje disminuye mucho. Entonces es muy raro que un solo jugador te haga diferencia, a menos que hablemos de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar en su momento, Súper pero sí. son contadísimos. Y sin embargo, si nos vamos ahorita a la NBA, vamos a observar que mínimo en cada equipo hay un jugador franquicia que hace muchísima diferencia, pero mucha, ¿no? O sea, hablamos de Kobe en su momento, de Michael Jordan en su momento, pero esos son unos que la gente conoce porque son famosos, pero podemos hablar de Giannis Antetokounmpo, podemos hablar de Luka Doncic, y podemos hablar de Nikola Jokic. Todos esos te hacen diferencia cuando están en el 5 inicial, porque son menos. Entonces, al haber menos, hay menos interacciones entre jugadores y por lo tanto es más fácil que individualmente destaques, por así decirlo, ¿no? Ujú. Siento que en el fútbol el talento te salva muchas veces, pero es un deporte que tácticamente es muy vasto, es muy, pero muy, muy vasto. Yo no lo pensaba y no me daba cuenta hasta que me metí, ¿sabes? Hay muchas cosas que pueden suceder y que suceden y no hay pausa en ningún momento. O sea, solo son 2 tiempos, primero que nada, no hay tiempos fuera, no hay nada, o sea, todo se tiene que resolver sobre la marcha. Cuando juegas en un estadio lleno no se escucha nada, entonces tu entrenador no puede resolver por ti, no te puede dibujar en la pizarra, no te puede, como en el base, hablar por un auricular, no estás sentado en la banca y luego sales a batear. El jugador tiene que resolver en tiempo real los problemas que le presenta el juego
conforme a la preparación previa que tiene, pero no hay oportunidad de corregir. Tienes una que es en el medio tiempo y se acabó, ¿no? Entonces, es un deporte que es muy complejo porque es muy vivo. No hay tantas pausas, no hay tiempos fuera, te digo, no hay cuatro cuartos. O sea, por ejemplo, en el americano, que ahora que hay un cambio de ofensiva a defensiva, hay oportunidad de explicar, de corregir, de hacer un fine tuning ahí sobre la marcha y acá no hay, ¿no? Entonces, ¿Y cómo hacen ahí? O sea, ¿cómo es la comunicación entre los jugadores? Por ejemplo, tú que sí, sí, estás sí. ahí en la banca, eh, cuando debe haber un cambio de estrategia, que Sí, tú sí, sí. dices, chin, tenía todo planeado, Ajá. íbamos a entrar por aquí, pero me Sí, sí. cambió a tal jugador, me lo puso de este lado y nada que ver, tengo que modificar. ¿Qué se hace? Si no alcanzas a gritar, si tampoco es como si puedes decir, oye, cámbialo como en el básquet, ¿no? De que tira tu Claro. cambio y cambias el jugador, Sí, porque ya porque acá, perdiste un cambio, claro. que puede ser trascendental Sí, en sí, el sí. partido, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo se resuelven esos Ahí entra un problemas? tema del liderato que puede haber en el grupo a nivel táctico. Por ejemplo, hay jugadores que son más enterados tácticamente, entonces a veces aprovechando que el fútbol a veces es un deporte de maña y de viveza, en un saque de banda pueden hacer poquito tiempo, el entrenador le habla a alguien, por ejemplo, que sabe que pesa en el equipo para que él vaya y les diga a todos, esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Se apoya mucho como tal la figura del entrenador sobre el jugador de mayor jerarquía para que ayude a mover al grupo dentro de la cancha ya un poquito más en tiempo real, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como cuando jugamos, a lo mucho nos irán a ver cuando más personas, yo creo que unas 400, 300, cuando más, se escucha bien. Gritando te escuchas bien, ¿no? Creo que ya en un tema de un estadio lleno ya cambia mucho la cuestión, pero sí, así es como se apoyan muchas veces los entrenadores en los jugadores que ya tienen más experiencia. Ujú, con el capitán, me imagino, sobre todo, ¿no? Puede ser el capitán, puede ser, a veces el capitán es más bien una figura moral que una figura táctica, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. No necesariamente el capitán siempre es el más inteligente a nivel táctico, sino es a lo mejor el que es más respetado en el grupo, ¿no? Entonces ahí es a veces identificar quiénes entienden mejor el juego y quiénes son capaces de liderar tácticamente al equipo, no moralmente. Y a partir de ahí tomar ese tipo de decisiones. Oye, y pues bueno, ahorita hablando de la cuestión psicológica, me gustaría que contaras alguna experiencia memorable que hayas tenido dentro del club, entrenando pues a tus deportistas y si en algún momento notaste la importancia de la psicología o del aspecto mental, que pues ahorita con lo que platicamos, yo me das a entender que sí, eh, con el rendimiento de los atletas. Sí, fíjate que sobre todo siento que es bien difícil encontrar ese punto en el cual los atletas están relajados o están muy activados, o sea, como esa U invertida de si estás muy relajado no rindes y si estás muy estresado tampoco. Como que ese ha sido un proceso que me ha costado trabajo comprender. En un inicio yo quería ver a mis jugadores, por ejemplo, en el calentamiento así, activos, eléctricos, ¿no? Después quise verlos totalmente relajados y platicando me di cuenta que a veces es sobre encontrar el punto medio, ¿no? Y yo lo he visto mucho, sobre todo, no solo en los partidos, pero en el entrenamiento, mi psicólogo trata mucho de inculcarnos esta cuestión de que nosotros hacíamos todo competitivo, ¿no? Hacíamos un ejercicio y era competitivo y se sumaban puntos y el que perdía le tocaba paredón, que básicamente es ponerte en la portería, te acuestas y te dan balonazos, ¿no? Y todo lo hacíamos así, porque le metían, pero bárbaro. Llegó un punto en el que empezó a conflictuar el grupo y el grupo se empezó a romper y se empezó a partir. El tener la figura de un psicólogo que se especialice en identificar esas conductas te ayuda a prevenir que el grupo se te rompa, porque ahí es donde él entra y dice, ¿saben qué? Lo competitivo nos ha dado, ha funcionado, pero creo que es momento de no competir. Solo vamos a entrenar y vamos a ver cómo reaccionan. Nosotros nos mostramos un poquito dudosos porque pensamos que si no competíamos no iban a meterle a full. Y la verdad es que nos sorprendieron, o sea, los chavos le metieron a tope, sin competir, no hubo ningún problema, no hubo nada. Y de repente se empiezan a relajar otra vez y ahí él otra vez observa y entonces otra vez nos pide que hagamos algunas modificaciones en reglamentaciones, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces he aprendido que el tener la figura de un psicólogo te ayuda a identificar un poquito más el estado anímico del equipo y el cómo podemos nosotros abordarlo, porque al final no somos especialistas, entonces tener una persona que más o menos sepa qué es lo que hace que se mueva la aguja, nos diga cuál es el camino o nos ayude a encontrar el camino juntos como equipo multidisciplinario e interdisciplinario,
creo que es algo que me ha ayudado mucho a ver la psicología con otros ojos, porque realmente yo la psicología del deporte en algún inicio la veía como si fuera polvo de hadas, o sea, yo sentía que era como una venta de humo, ¿sabes? Después no me había tocado conocer a un psicólogo que cambiara mi perspectiva. Afortunadamente conocí a Bruno y me di cuenta que hay más, ¿sabes? Hay más de dónde sacar, hay cosas que proponer, hay cosas que hacer. Entonces, si bien no te podría decir de una experiencia específica que me haya marcado, sí una persona que es Bruno. El conocer a una persona con esos estándares profesionales, con esas ganas de sumar, con esas ganas de competir al más alto nivel, me hizo darme cuenta que sí existen psicólogos del deporte que quieren y que están dispuestos y que la rama es una rama seria de la ciencia que vino a aportar. Simplemente yo no había tenido la oportunidad de conocer a alguien que me hiciera pensar así. Ujú, claro. Oye, dentro de los 4 pilares del entrenamiento deportivo o del deporte, que es lo físico, lo técnico, lo táctico y lo Ajá, psicológico, muchas veces a mí se me dijo, sí, dentro de la licenciatura, que lo psicológico era, si tú querías, el 10%. sí era un plus, ¿no? Sí, o sea, que lo más importante, pues, era primero a lo mejor lo físico, luego lo técnico, luego lo táctico, Claro, o no sé, o lo técnico y luego lo sí, sí, físico sí, y luego lo táctico, ¿no? ajá, Y que la parte psicológica, pues, era como que el complemento. claro. Entonces, digamos que entre estas 3 se peleaban el noventa por Sí, ciento sí, y a sí, la psicología le dejaban el 10, ¿no? claro. Ahora que ya cambiaste de Sí, sí, sí. perspectiva, ¿tú dirías que de todas maneras le dejarías el 10% o dividirías el 25 para cada área? Yo creo que depende del deporte. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a los 100 metros planos, es puramente físico, le daríamos un cachito a la técnica, cero táctica y mucho psicológico, ¿no? No sé si conozcas el caso de Asafa Powell, un corredor de 100 metros planos jamaiquino muy famoso antes de Usain Bolt. Eran mundiales, panamericanos, ganaba todo, 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 todo. Llegó a sus dos Juegos Olímpicos y en los dos se desgarró cuando corrió la final de los 100 metros planos, ¿no? ¿Antes o después? No, justo en la carrera, Cuando corriendo la estaba final. corriendo. Sí, sí, sí. Se desgarró los isquiosurales. Y ahí es donde él después platicando empieza a comentar que él mentalmente se caía, o sea, no podía con la presión de saber que ahí se jugaba la gloria eterna, ¿no? Que son los Juegos Olímpicos. Sí creo que a través de lo que he aprendido, lo psicológico termina jugando un factor muy preponderante. Por ejemplo, en el fútbol yo te diría que lo táctico es un 50 a Ujú. cómo están las cosas, o un 40, ponle, lo técnico un 30, lo psicológico un 20 y lo físico un 10. Y te voy a decir por qué lo psicológico un 20 y no más, ¿no? Porque hay cosas bien interesantes en las cuales hay personas que son capaces de, a pesar de tantos problemas que tienen, rendir de manera impresionante porque bloquean algo en su cerebro, no sé cómo funciona. Yo conozco gente que viene de las cuestiones más adversas de la vida, o sea, vienen de contextos de familiares con drogadicción, que viven y bloquean todo este tipo de problemas y se enfocan en jugar, ¿no? Cuando están en cancha, dices, se les Sí, olvida todo sí, sí, y sí. hacen lo que tienen que Pero hacer. es ahí donde entra la cosa. Hay jugadores que tienen eso, hay otros que no. Los que tienen eso, incluso en la vida han ido a hablar con mi psicólogo y juegan y rinden y tienen una cantidad de problemas que no te imaginas y horrible, pero rinden y rinden y rinden. Hay otros jugadores, y es ahí donde entra la importancia, que podrían llegar porque el talento lo tienen, físicamente están bien, técnicamente están bien, y les falta ese pedacito. Por ejemplo, con ellos, siento que ya estas tres pasan a un segundo plano y la psicología se vuelve entonces ya todo lo demás, porque es el único pedacito que les falta rellenar para llegar a competir. Entonces tendríamos jugadores que son competidores natos, que posiblemente no necesiten de ese acompañamiento psicológico porque tal vez tengan ciertos rasgos de psicopatía media rara que les permite rendir, o sea, estilo Michael Jordan, yo viendo su documental sin ser especialista, me doy cuenta que tiene ciertos rasgos medios extraños, o sea, no es una persona tan funcional en ese sentido. Y hay otros personajes normales, comunes y corrientes que sienten nervios, que sienten miedos, que sienten traumas a través del deporte, de por qué hay veces cosas que no les han salido y los van experimentando constantemente. Creo que con esos jugadores todo lo demás está bien, pero la psicología debería ser la base fundamental de lo que les falta, ¿no? Yo te estoy hablando de personas que ya están a punto de llegar a una primera división, ¿no? Que ya claramente llevan un desarrollo físico de años, técnico de años, táctico de años,
y tal vez el énfasis psicológico es lo que podría elevar su rendimiento y hacerlos que lleguen, ¿sabes? Entonces, es muy variable, creo que para algunos podría no ser tan importante, pero para algunos jugadores sería la parte fundamental de su formación, o al menos de la parte final de su formación. Que luego entramos en esto. Si ellos, a través de su crecimiento constante como jugadores y de su desarrollo atlético a largo plazo, no han sido expuestos a intervenciones constantes psicológicas, cuando tú llegues a los 20 años y quieras exponerlos a eso, no van a ser tan sensibles porque no van a estar preparados, porque no lo tienen como parte de sus hábitos como deportistas, ¿sabes? O sea, dices que no lo van a recibir de buena manera, No, claro que no no. le van a ver la No, no, utilidad no. y para ellos va a ser una pérdida de tiempo. Totalmente. O sea, tienes que empezar a forjarlo desde las edades tempranas, que creo que es algo que el fútbol mexicano aún puede ir mejorando porque los psicólogos empiezan a integrar ya hasta las categorías más grandes. Ujú, A veces tenemos mucho ese pensamiento de, bueno, es que los niños chiquitos, ¿qué problemas pueden tener, no? O sea, digo, yo no lo tengo, pero se tiende a tener ese pensamiento generalizado. Y si tú introduces el tratamiento, si le llamamos tratamiento o la intervención psicológica deportiva tarde en la vida deportiva de un joven en formación, ya no lo recibe de buena manera, sobre todo porque muchas veces el estereotipo del futbolista no es la persona más sencilla para tratar en cuestiones de lo psicológico, porque siempre está esto de, ¿y eso a mí para qué sirve? A mí dame la pelota, ¿sabes? Si tú no lo forjas desde chiquito, es complejo que lo agarren ya cuando son adultos. ujú. Fíjate que ahora que lo mencionas, usaste la palabra el problema, ¿no? O sea, que el psicólogo tiene que intervenir cuando hay un problema. Sí, Yo considero que no necesariamente debe haber un problema para claro. intervenir. Muchas veces simplemente para cohesión de equipo, para mejorar, no porque el ambiente esté mal, pero para llevarlo todavía a Sí, su sí, sí. máximo potencial, ¿no? De que todos se lleven bien, de que todos se sientan validados y sobre todo en categorías iniciales, ¿no? En donde a lo mejor tienes a un niño que no da una con el balón Sí, sí, y lo sientan todo el partido y nada más lo meten 5 minutos pues, para que se sienta claro. integrado. Me parece que es importante, como tú dices, integrar la psicología Sí, sí, sí. y que el deporte entienda que la parte psicológica es fundamental, ¿no? O sea, que sí es necesaria, desde categorías iniciales hasta el alto rendimiento. Claro. Pues sí. Bueno, y ya para ir cerrando esta entrevista, eh, pues mira, como nos conocemos de hace años, de hace Sí. tiempo, me gustaría que me dijeras si hay alguna lección que tú hayas aprendido en la carrera o en la vida y que ahora te ayude en tu especialización. Sí, hay una frase de Leonardo da Vinci que dice que la simplicidad es la mayor sofisticación. Y creo que eso es lo que más he aprendido a través de mi viaje como profesional y como persona que disfruta de la teoría del entrenamiento. Si puedes obtener lo mismo, los mismos resultados o similares con menos trabajo, con menos complicaciones, con menos rebuscar, mejor. A veces tratamos de complejizar mucho las cosas cuando podemos obtener resultados con cosas muy sencillas. Entonces, siento que la grandeza realmente del buen entrenador es a través de ofrecer soluciones, ejercicios, tareas simples, lograr muchos resultados. Entonces, sí dejar un poquito como esta idea de que a veces no nos enfoquemos en lo que es faramayoso, en lo que es rimbombante, sino en lo que funciona. Al final de cuentas, no se trata esto de reinventar la rueda, sino de simplemente sumar un poquito más, ¿no? Entonces, creo que mientras menos nos compliquemos, más fácil la vida le hacemos a nuestros jugadores, que son los verdaderos protagonistas y no nosotros. Entonces, si nosotros somos capaces de simplificar todo, dar un paso para atrás, salirnos del reflector y permitir que sean ellos los que brillen, creo que estamos por un mejor camino. Ujú. Pues yo estoy segura que hay un antes y un después en la vida de todos los que tú has tenido el gusto de entrenar. Y también estoy muy segura que todos, como tú decías hace rato, te ven hacia arriba y te respetan y te admiran. Yo comparto lo mismo, yo te respeto, te admiro, siempre he Gracias. seguido tu trabajo desde hace años Sí, sí. y pues la verdad es que me dio mucho gusto saber que ibas a venir a mi ciudad. Dije, qué mejor que iniciar mi primer episodio con un gran amigo, un gran colega, una persona que sabe demasiado, que ya está en el alto rendimiento y que aparte de todo, pues le apasiona lo que hace, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por haberme aceptado esta entrevista
y espero que en el futuro podamos seguir colaborando y sobre todo seguir sacando a flote la ciencia del Claro. entrenamiento, que es mi principal objetivo, pues, con este canal. No, pues agradecerte a ti, la verdad para mí siempre es un gusto platicar de todos estos temas y qué mejor que platicarlo contigo. Em, Al final creo que todo esto siempre nace de un proyecto pasional o de un amor por el deporte y creo que lo mejor que podemos hacer para demostrar que se ama la ciencia del deporte es dejar un legado o tratar de plasmarlo de alguna manera y qué mejor que de esta manera, ¿no? Entonces también aplaudirte el que hayas tenido el valor de empezar. Siempre se empieza por algún lado, entonces agradecerte la invitación una vez más y pues bueno, aquí estamos. Muchas gracias.